Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia a esta cuarta sesión del Seminario Permanente sobre la Crisis y la relación México-Estados Unidos. En las otras sesiones, sobre todo la primera y la segunda, tuvimos mucho entusiasmo, mucha participación, tanto de académicos como de estudiantes, sobre todo de posgrado y también de pregrado, porque pues como es ya una tradición casi en nuestra cultura económica en México, una cultura de crisis desde los años 70, que ha sido realmente constante, ¿no? Porque desde que tuvimos la primera devaluación, que pasamos de 12.5 a como a 20 pesos, fue el periodo de Chiverría, ¿no? Sí, 76, 75, 76, de 2.50, ¿sí? Hemos estado con crisis recurrentes que siguen un patrón muy similar en términos de devaluación, inflación, estanflación, o sea, inflación con desempleo, etcétera, hasta esta que tiene que ver con el gasolinazo, con la baja del precio del petróleo, pero también la devaluación, y que se combinó con Trump, con sus propuestas realmente anti-México, anti-mexicanos, y el gasolinazo como que ya no lo absorbimos, la devaluación también, pero los resultados van a ser los mismos que en las otras crisis. Si analizamos la estadística, a partir de los 70 a la fecha, hemos tenido muy poco crecimiento, sobre todo el crecimiento del PIB per cápita, y también, pues, al menos cuatro crisis, ¿no? Los resultados se absorben, como sabemos, por quienes tienen sus ingresos fijos, son asalariados, porque baja el ingreso real, la clase media, sobre todo media baja, pero de ahí en más, todos los demás pueden amortiguar lo de la crisis. Entonces, ojalá que este seminario permanente no amortigüe y que baje el interés, ¿no? Entonces, estamos haciendo todo lo posible para que siga habiendo contribuciones de los académicos, de estudiantes sobre este problema, porque la crisis va a seguir, y probablemente hasta empeorar. Apenas, ¿cuándo fue? ¿El lunes? No me acuerdo si el fin de semana o ayer, que Trump y sus asesores están haciendo cabildeo para que los estados conviertan sus policías en policías también de migración. Si lo logran, van a ser una guerrera de mexicanos y de no mexicanos, pero bueno, la mayoría son mexicanos, y va para atrás, ¿no? De modo que la situación de crisis creo que continúa, y nosotros tratamos de contribuir en algo como académicos, con ideas, para difundir lo poco que se puede. En realidad se difunde a través de la página de FUSEA, se difunde a través de la página de la División de Economía y Sociedad, no más para allá. Los medios también, pues, también ya como que asimilaron, y hay ya poca discusión. Entonces, como universitarios, como académicos, tenemos la obligación de seguir discutiendo este asunto, sobre todo sobre los aspectos de impactos en los diferentes grupos sociales, que eso es lo que es más preocupante, digamos, de las crisis que hemos tenido. Yo creo que ese es el país que más crisis ha tenido, ¿no? Bueno, habría que ver, Argentina ha tenido mucho también, pero sí, pero Argentina desde... Pero México como que más recurrentes y más fuertes, ¿no? Bueno, en fin, muchas gracias a todos por su asistencia, y también a los académicos que
que aceptaron nuestra invitación para exponernos parte de sus investigaciones que puedan ayudar a iniciar la discusión en este seminario, perdón, en este foro. A la doctora Aurea Grijalva, ¿sí, verdad? Ella es catedrática del CONACYT. Está aquí con nosotros con una cátedra de CONACYT. Es una distinción muy importante a los jóvenes doctores que se integran a una universidad a impartir clase en posgrado y hacer investigación. Ella es parte de un grupo de catedráticos que tenemos aquí en el CUNCEA, que son 3, ¿verdad? 2 nada más. Sí. Y ella nos va a hablar sobre desigualdad y robos en México, que tiene que ver, bueno, se va a tratar, seguramente vamos a tratar aquí en el foro sobre la crisis, cómo está impactando en esto, ¿no? Esta va a ser como la orientación. El doctor Guillermo Sierra, él es jefe del departamento de métodos cuantitativos, especialista en finanzas, y él nos va a hablar del otro lado de la moneda en el aumento de los precios de la gasolina y el papel de las calificadoras. Y también a la maestra Yolanda Delgado, que y la maestra Peiro nos van a presentar también algo para discutir sobre el empleo femenino, la capacidad laboral de la industria electrónica y autopartes, el caso de Jabil, de México y de Arnés SCA-DCB. Es un estudio de caso, 2 estudios de caso, ¿no? Muy bien, entonces a mí me gustaría comenzar de lo más general a lo particular. Si no tiene inconveniente, Guillermo, que empiece. Guillermo, a ver. La doctora tiene clases a la 12, ok. ella los pidió hacer primero. Está bien. Y no hacemos la ronda de preguntas para que pueda atender su Excelente. normalidad. Así hacemos. Bueno, bueno, nada más hay personas que nos acompañan de manera frecuente, ya saben la mecánica, pero no los ponentes, son 10 minutos, les muestro tarjeta amarilla y tienen 2 minutos más para las conclusiones. ¿Sí? Si el tiempo nos da, nos alargamos otro minuto, 2 minutos más, pero la idea es dejar más espacio para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, pues yo el día de hoy voy a comentar los resultados de una investigación que realizamos en conjunto, el doctor Willy Cortés y yo, y en la que nos interesaba pues, ver los efectos, los determinantes del delito de robo en México, y particularmente nos interesaba ver el efecto del fenómeno de la desigualdad en la distribución del ingreso. Realizamos este estudio a un nivel municipal. Y bueno, como ya lo mencionaron, esta investigación forma parte de un proyecto de cátedras CONACYT más amplio que se denomina Pobreza, Migración y Seguridad en México, un análisis espacial, y que lidera el doctor Willy Cortés. Entonces, bueno, voy a comenzar un poquito con unos datos para mostrar por qué nos interesaba particularmente el delito de robo, por qué nos quisimos centrar en el análisis de este delito exclusivamente. Y pues lo primero que hay que decir es que es el delito con mayor incidencia y prevalencia en nuestro país, ¿no? Entonces, sí es cierto que los medios de comunicación, incluso muchos trabajos recientes han centrado su atención en delitos como el homicidio, el secuestro, etcétera, pero tanto las cifras oficiales como las encuestas de victimización pues nos dejan claro que este es el delito con mayor incidencia y prevalencia, y por lo tanto es el delito en que tenemos mayor probabilidad de convertirnos todos en víctimas. Ahora, si tomamos en cuenta los datos oficiales de las denuncias del Fuero Común, este delito del año 2005 al año 2011 presentó un crecimiento con una tasa promedio anual del 7.1%, y luego ya los datos nos muestran que del 2011 al 2015 hubo más bien una disminuida de la tasa de delitos, pero ya no fue tan acelerada, ¿no? Este fue a un ritmo del 5.6%.
Ahora, como ya les decía, tanto las cifras oficiales como los datos de las encuestas pues dan cuenta de que es un delito con una altísima incidencia, ¿no? Pero también hay que decir que los datos oficiales cuentan con una muy alta cifra negra, es decir, delitos que no llegan al conocimiento de la autoridad. Por ejemplo, ahí pongo en el 2015 los datos de denuncias del Foro Común, de acuerdo a datos del Secretariado de Seguridad Pública, nos hablan de 544.136 denuncias, mientras que las encuestas de victimización nos hablan de 14.7 millones de víctimas de este delito. Entonces, como ven, la diferencia es abismal, ¿no? Y bueno, además nos interesaba particularmente este delito porque pues, es una conducta que genera un costo económico alto a la sociedad, ¿no? Algunas estimaciones estiman que el costo directo es de 1.25% del PIB en el año 2015, pero nosotros creemos que este costo en realidad puede ser mayor porque no se han tenido en cuenta los costos indirectos como las afectaciones a la salud, el desincentivar inversiones, la afectación al sector turismo, etc., ¿no? Entonces seguramente la afectación es mucho mayor aún. Ahora, ¿por qué nos interesa abordar el delito de robo a la par que la variable desigualdad en el ingreso? Lo primero pues es porque hay una base teórica sólida, amplia, que hace pensar que la desigualdad es un determinante importante en la explicación de este tipo de delitos en una comunidad. En esta parte voy a abordar un poquito más adelante, en esta parte teórica, pero además es una variable que caracteriza a la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo a México, por supuesto, y bueno, pues es un poco paradójico que esta relación desigualdad-criminalidad haya sido tan abordada en otros contextos anglosajones, europeos, haya tanta evidencia, siendo que pues su desigualdad no es tan alta como en los países latinoamericanos, y en cambio en los países latinoamericanos ha recibido muy poca atención académica y científica esta relación. Entonces nosotros un poco queríamos abordar este vacío que hay en torno a esta relación. Y bueno, además la desigualdad del ingreso, podemos decir, está ampliamente documentado, que afecta en general las relaciones sociales, ¿no? Entonces se ha visto relacionada esta disparidad en el ingreso, no solamente desde una perspectiva económica, sino que genera también exclusión, mayor tensión social, diferencias o desigualdades en el ejercicio de los derechos, diferencias en cómo se ejercen los poderes políticos, diferencias incluso en la posibilidad de acceder a espacios públicos, etc., ¿no? Entonces es viable pensar que si tienes toda esta afectación en las relaciones sociales, también puede afectar a la criminalidad, sobre todo porque, bueno, pues es una variable que se relaciona, al fin de cuentas, pues deriva de las relaciones sociales, ¿no? Ahora, por último, podría pensarse que no sería tan necesario distinguir los efectos de la pobreza y de la desigualdad de la delincuencia, ¿no?, como determinantes del delito, ya que a fin de cuentas ambas variables pues se relacionan con la privación, pero pues las evidencias en otros contextos sí me han mostrado efectos distintos de estas dos variables. De hecho, incluso en algunos estudios se han visto efectos contrarios, y aunado a que no necesariamente se comportan de la misma forma ni se distribuyen de manera similar en un territorio, ¿no? De hecho, nosotros hicimos el ejercicio un poco de correlacionar a nivel municipal la pobreza y la desigualdad, y la correlación fue bastante baja, más o menos entre distintas variables de pobreza les puedo decir como un 0.15%, sí, un 0.15, y además, bueno, pues vimos en un mapa la distribución de ambas y vimos que son muy poquitos los municipios que concentran los mayores índices de pobreza y los mayores índices de desigualdad a la vez, o sea que se distribuye de manera distinta, ¿no? Por eso pensamos que era muy importante, porque había más trabajos de privación absoluta. Ahora, particularmente en México, ustedes del lado izquierdo pueden ver un gráfico en donde se ve la evolución del Gini en el país, de acuerdo a datos del Banco Mundial, y bueno, pues es un comportamiento muy dispar, pero podríamos pensar en cierta tendencia a la baja, pero pues la realidad, si ustedes ven el gráfico del lado derecho, es que en el año 2012, que fue uno de los valores más bajos del gráfico del izquierdo, pues
De los países de la OCDE, México es el que tiene por mucho un mayor índice de desigualdad en comparación con los demás países, ¿no? Entonces es una variable importante en nuestro país. Entonces, como ya les decía, pues la relación entre desigualdad y robo ha sido muy poco analizada en el contexto latinoamericano y mucho menos en el mexicano. Encontramos 3 estudios previos que han abordado esta relación. El primero es el trabajo de Blanco y Villa en 2008, en el que evidenciaron un efecto positivo de la desigualdad en la criminalidad violenta, pero lo que ellos encontraron fue un efecto en todos los delitos violentos, incluyendo de propiedad o de contra las personas, etc., ¿no? Todos los delitos violentos, y además solamente se realizó en los municipios de Veracruz. El segundo trabajo es el de Aguayo y Chapa en 2012, y ahí la unidad tanto de observación como de análisis fueron las AGEV, y lo que evidenciaron es que a mayor desigualdad entre AGEV adyacentes se incrementa la probabilidad de robo en viviendas. Y por último el trabajo de Calderón y Valero en 2012, también lo realizaron a nivel municipal y sí evidenciaron un efecto positivo de la desigualdad, pero aquí lo que tuvieron en cuenta fueron todos los delitos de propiedad, incluyendo despojo y daño a la propiedad. Entonces, realmente, pues estos delitos no necesariamente tienen detrás una motivación económica, sobre todo en el caso del despojo, y en el caso de los delitos de propiedad, pues la mayoría pueden considerarse culposos, es decir, que no hay intención de la gente, con lo cual no hay motivaciones económicas detrás de estos 2 delitos. Entonces, bueno, pues ante este panorama, el objetivo nuestro con este trabajo era reexaminar la relación entre desigualdad y robo en el país, planteándolo a nivel municipal, particularmente a nivel municipal porque pensamos que era una unidad de análisis en la que esta relación puede cobrar especial relevancia por 2 razones principalmente. Por un lado, porque hay claras diferencias entre los municipios dentro de los estados, entonces si se estudia a nivel estatal se pueden enmascarar estas diferencias. Y por otro, porque la dinámica que se presenta a nivel municipal, la dinámica social y económica, puede afectar mucho más a las decisiones de los individuos que la dinámica estatal, ¿no? A diferencia de trabajos anteriores, examinamos exclusivamente el delito de robo, pensando, como ya les mencionaba, que es en el que subyacen realmente motivaciones económicas claras. Realizamos un análisis de tipo panel, con datos de 2000 y 2010, con lo cual los resultados pensamos que pueden ser más robustos que en trabajos anteriores, y también tuvimos en cuenta variables de control que habían sido omitidas en otros trabajos y que pueden generar un sesgo en esos resultados, ¿no? Entonces, con esto, pues lo que buscábamos a fin de cuentas era proporcionar evidencia que sirva para informar estas políticas públicas en materia de seguridad y prevención, pues sobre todo con esta idea de que, pues esta perspectiva de que la política pública debe de estar basada en evidencia. Bueno, volviendo un poco a la base teórica, ya les decía que hay un sustento bastante sólido para pensar que existe una relación entre desigualdad y criminalidad, y yo voy a mencionar las teorías principales para tal efecto. Si pensamos en la parte, en una perspectiva individual de explicación del delito, es decir, como una decisión de los individuos, existen 2 perspectivas principales. Una sería el modelo económico del crimen y la otra la teoría de la anomia. En el modelo económico del crimen, de una forma muy resumida, se considera que el delito se presenta cuando un sujeto motivado valora que tiene una mayor probabilidad de éxito que la probabilidad de costo de realizarlo, ¿no? Entonces es cuando se presenta el delito. Entonces, partiendo de esta hipótesis inicial del modelo económico del crimen, pues se puede pensar que la desigualdad aumenta la probabilidad de delitos de robo porque en el mismo contexto se disminuyen oportunidades de ingreso legítimas de los individuos, a la vez que se aumentan las oportunidades delictivas, ¿no? Hay muchos ricos, hay muchos pobres, entonces se aumentan las oportunidades a la vez que se disminuyen las oportunidades. Entonces el efecto que se esperaría es positivo, es decir, a mayor desigualdad, mayor probabilidad de robo.
Pero por otro lado, pues ya los avances de este modelo económico del crimen inicial y además los resultados empíricos ya han mostrado que a largo plazo quizás la relación entre desigualdad y criminalidad no necesariamente sea positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado los individuos del estrato alto pueden realizar actitudes de protección contra el crimen, con lo cual disminuirían estas oportunidades delictivas, es posible que encontráramos un efecto negativo. O bien este mismo sector del estrato alto tiene posibilidades de emigrar del lugar y con ello se generaría una disminución de la desigualdad, ¿no? Entonces podríamos observar también un efecto negativo, con lo cual realmente esperamos un efecto ambiguo, ¿no? Ahora, la teoría de la anomia, que también partimos de una perspectiva individual, en ella se considera que los individuos contamos con metas socialmente impuestas, pero que algunos cuentan con limitaciones estructurales para alcanzar estas metas, que normalmente son de éxito económico, ¿no? Entonces los individuos interiorizan los ideales de éxito, pero no tienen los medios para alcanzar estos ideales de éxito, entonces la criminalidad se puede volver un medio para lograr este fin. Desde una perspectiva agregada de la delincuencia podemos mencionar, por un lado, la teoría de la desorganización social, conforme a la cual la delincuencia deriva ya no tanto de características individuales, sino del contexto y de las estructuras sociales de una comunidad, y variables como la heterogeneidad social, la movilidad y la pobreza pueden ser fundamentales para aumentar la criminalidad. La heterogeneidad y la pobreza evidentemente se pueden relacionar con la desigualdad. Y también pensaríamos en las teorías del conflicto, conforme a las cuales pues, la sociedad vive en una constante tensión por la concentración del poder en un grupo o en unos individuos, y la desigualdad exacerba este conflicto, aumentando la criminalidad, y aquí pensaríamos ya no solo en delitos de motivaciones económicas, sino también delitos violentos. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esta base teórica y los objetivos que ya les comenté, nuestra estrategia de análisis fue analizar datos en un modelo panel de 2000 y 2010. La fuente de donde extrajimos los datos, en su mayoría, fue el Secretariado de Seguridad Pública y los censos de población, y como no teníamos datos en muchos municipios de los 2 años, nuestro número de observaciones se redujo a 716. Encontramos un problema de endogeneidad entre las variables y pues lo corregimos con la técnica de variables instrumentales. Nuestra variable dependiente fue la tasa de robo por cada 1000 habitantes y la variable independiente el índice de Gini. Incluimos también como variables de control 3 indicadores de pobreza: el índice de desarrollo humano, de marginación y de rezago social, la tasa de desempleo, 2 variables relacionadas con la estructura familiar, es decir, la proporción de hogares uniparentales con jefatura femenina y la edad del jefe del hogar, la educación en los diversos niveles desde primaria a posgrado, el número de personas, la falta de acceso a bienes públicos como drenaje, energía eléctrica y agua entubada, y la densidad poblacional. Entonces, bueno, aquí pueden ver los resultados ya de las 3 estimaciones que realizamos. Hicimos 3 para incluir las 3 variables de pobreza y no ocasionar multicolonialidad. Y bueno, pues lo que vemos ahí, creo que no se va a alcanzar, ¿no? Bueno, este es el efecto del Gini, que es nuestra variable que indica desigualdad, y vemos un efecto robusto en los 3 casos, ¿no? Esta es nuestra variable de interés, pero también vemos resultados robustos de otras variables. ¿Seguimos? Aquí les resumo. Vimos un efecto robusto de pobreza y desigualdad. En el caso de la desigualdad, el efecto fue positivo, y en el caso del índice de desarrollo humano fue positivo, mientras que la marginación y el rezago fue negativo, ¿no? Esto podría resultar un tanto sorprendente, es decir, a mayor desarrollo humano, mayor criminalidad, y a menor marginación y rezago, mayor marginación y rezago, menos criminalidad. Pero bueno, pensamos que se explica precisamente por esta polarización social que proporciona mayores oportunidades y mayores motivaciones criminales. En el caso de la estructura familiar, se observó un efecto robusto de ambas variables. En el caso de la educación, también observamos un efecto robusto positivo. Aquí
lo curioso fue que observamos efectos positivos tanto a niveles bajos como a niveles altos, y entonces pues lo interpretamos un poco con la misma vara, ¿no? Es decir, esto, si la educación es una variable que representa o es proxy del ingreso, entonces podríamos pensar que hay motivaciones y oportunidades que se presentan en el entorno. La densidad poblacional y el número de agentes del Ministerio Público también resultaron positivos. Evidentemente el número de agentes es algo obvio, ¿no? Si hay más número de agentes para poder denunciar, pues las denuncias aumentan. Entonces, ¿qué reflexiones hacemos con estos resultados? Bueno, si encontramos que la pobreza tiene un efecto negativo y la desigualdad positivo, este resultado es consistente además con estudios previos que ya les decía, pues lo que pensamos es que en realidad los incentivos que genera la pobreza no son suficientes para motivar esta conducta criminal, ¿no? Sino que son las estructuras sociales que acentúan estas brechas entre las personas y los grupos los que generan mayores motivaciones. En cuanto a la estructura familiar, esta influencia de, sobre todo, hogares uniparentales, se puede interpretar teniendo en cuenta las teorías del control y de vinculación social, es decir, con hogares monoparentales hay un menor control externo en los individuos y además se puede generar un menor desarrollo de autocontrol en las personas, y también se pueden explicar con la teoría de las oportunidades delictivas porque la ausencia de la mujer en el hogar también puede generar mayores oportunidades, es decir, ya no hay un guardián capaz en un entorno y pues puede aumentar la probabilidad de delitos tanto en el hogar como en el vecindario, en el barrio, etc. Luego el efecto positivo de la densidad poblacional, pues lo interpretamos sobre todo con la teoría de la desorganización social y pensando un poco que en Latinoamérica también se ha dado un crecimiento desordenado, sobre todo en el entorno urbano. Y evidentemente la densidad poblacional puede dificultar las tareas de control y disuasión policial cuando es alta, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Por un lado, pues a sugerir políticas sociales sobre que fortalezcan la estructura familiar y disminuyan las brechas sociales, es decir, enfocarse más en medidas preventivas que en políticas de castigo, reactivas y punitivas, sobre todo que además son más caras, ¿no?, para el Estado. Y luego, pues, sugerir, quizá trabajar en este ordenamiento territorial, en aspectos en donde podamos observar planeación, una mejora del espacio público, del transporte, etcétera, que a lo mejor disminuyan estos efectos de la densidad poblacional y donde se faciliten las tareas en general de la policía, pero también de la gobernanza. Gracias. Micrófono abierto para preguntas, comentarios de parte de los... No sé, el doctor Carlos le decía que vienen mudos los de la maestría. No se animan. Bueno, yo tengo, si no hay nadie, yo tengo un comentario. Ah, bueno, primero, no, adelante. Bueno, pues me pareció muy interesante, doctora Aurea. Yo nada más tengo una duda sobre, por ejemplo, ¿qué pasa si en este panorama actual, tras las medidas ya mencionadas por el presidente de Estados Unidos, y existe una posible deportación masiva, en el peor de los casos que nos regresen a toda esa gente y como decía, en el peor de los casos que se vengan todos esos conflictos, o sea, me refiero a que aumenten los índices delictivos tanto de robos, todo, porque simplemente no se puedan adaptar al nivel que ya están acostumbrados de vida, sí, de trabajo desgastante, pero bien remunerado, que no se podría comparar con los salarios de aquí. ¿Qué medidas nos pudiera usted decir para tratar de prevenir, como decía, o ya en el peor de los casos, tratar de darles un stop atrás? Es mi duda. Ahí tiene el micrófono. Hacemos tres. ¿Sí se animaron?
Mi pregunta, doctora, es referente al tema de la desigualdad y el robo. No sé si han considerado el hecho de que a mayor brecha de desigualdad hay mayores robos, porque en un artículo que el doctor Carlos me proporcionó, utilizaba la elección racional para representar esto. Entonces, las personas, en un ejemplo, en la colonia Jalisco, el costo de robar ahí es nada, porque no hay seguridad, y aparte lo que tienen que perder esas familias pues también es muy poco. Entonces el beneficio de meterse a robar pues es muchísimo, entonces la ganancia. Entonces al final un bajo costo y gran ingreso pues daría un gran beneficio. No sé si consideran el hecho de que la desigualdad sea lo que motive a que las personas roben en tiempos de crisis, que en lugar de tomar alternativas de trabajo, roben. Creo que mezclamos muchas cosas ahí, pero bueno. Sí, pero más o menos esa es la idea. ¿Alguien más? Perdón. La espalda por sí, buenas tardes, doctor Romo. Doctora, en este estudio estamos hablando mucho sobre lo que es el robo y la desigualdad. ¿Qué impacto tiene en el marco legal el robo? Es decir, entonces las penas o realmente el marco legal que tenemos actualmente no es apto, no funciona, no se aplica, ¿verdad? Por esos indicadores a la alza del robo. Efectivamente, también coincido con usted, en cuestiones de la desigualdad hay relación efectivamente, como lo mostró, pero ¿dónde queda el marco legal, regulatorio? ¿Funciona, no funciona? La gente que ha robado llega a la cárcel, se perfecciona, se incrementa, ¿verdad? Hay ausencia del Estado. Básicamente por ahí radica mi pregunta. Gracias. Bueno, ahorita lo vemos. ¿Quién quería? Pues yo nada más rápido, o sea, me quedó una duda con base en la evidencia que se obtuvo, que como que de sugerencias de política o para el gobierno hacer en este caso que es tan relevante la desigualdad y como lo de la jefatura familiar con las mujeres. O sea, como hay que se puede hacer al ver estas variables que explican eso. Habíamos dicho que eran series de 3 preguntas, pero por el tiempo que trae la doctora, el doctor Arroyo quiere hacer una pregunta y cerramos ahí este bloque para dar tiempo a que responda y la doctora pueda cubrir su clase, ¿no? Sí, desafortunadamente, porque esto da para mucha discusión y está muy interesante la investigación. Realmente, una felicitación. Ojalá que podamos tener otra sesión con más tiempo para discutir más. Bueno, la cuestión de la información, ¿no? Yo sé que la variable es robos, ¿verdad? Y lo definieron de alguna manera. Y luego tenemos las estadísticas de la encuesta, que también está ahí más o menos, pero lo que es importante es ver cómo es consistente los resultados, ¿no? Con el sentido común de la desigualdad, la pobreza, mujeres solas, familias, integración y el robo, ¿no? Pero a mí el comentario y la pregunta es sobre la definición de robo, porque está la situación de una especie de permea la cuestión a nivel, digamos, como cultural o sociocultural o psicosocial, el asunto que a lo mejor ustedes sí han leído y han estudiado, de la corrupción. Se ha hecho últimamente mucho más transparente la información sobre la corrupción, es más común que todos sabemos que los políticos, etcétera, y que nos damos cuenta incluso con hechos. Y esa es una variable, yo desde mi punto de vista, fundamental, en que dicen, si este roba y el otro roba, yo también robo. Yo no sé si en el modelo sería posible meter esa cuestión, pero es un aspecto, digamos, institucional, ¿no? Digamos, institucional igual a cultural casi, ¿no? Si se puede analizar y que además, como desde el punto de vista del sentido común, como que tiene un efecto mucho más fuerte que otros, ¿no? Bueno, voy a intentar contestar.
Voy a intentar contestar porque fueron muchas preguntas en muy rápido. Entonces, bueno, a ver qué capté si no me yo creo que del regreso de los inmigrantes, ¿no? Yo creo que sí puede ser que vemos un efecto en la criminalidad definitivamente, pero yo aquí sí quisiera ser muy clara. No hay que confundir las características individuales, es decir, no creo que los inmigrantes tengan características individuales particulares, sino que son las estructuras sociales de detrás las que pueden motivar a una persona. De hecho, por ejemplo, hay muchos trabajos en inmigrantes, ¿no? Aquí sería un efecto pues, parecido, un poco más raro, porque pues, son como de vuelta, ¿no? De cómo no son estas características individuales las que influyen, es decir, cuando encontramos mayor criminalidad, mayor inmigración, no son estas, es más, en inmigrantes de primera generación incluso a veces vemos lo inverso, que disminuyen el efecto en la criminalidad porque quizás tienen otro tipo de valores que no están tan metidos con el éxito económico. Perdón, mi pregunta iba sobre, bajo una análisis de racionalidad, que las personas reclutadas fueran las que no tuvieran un trabajo estable, fueran las que causaran problemas a eso no, o sea, no creo que sean estas características individuales, pero sí creo que si el Estado no pone las estructuras sociales donde se les dé medios de oportunidad legítimos, sí puede hacer que se incentiven a cometer delitos como nos incentivarían a cualquiera, ¿no? Luego, la desigualdad, brechas sociales, a ver. Ok, era, me parece, era tu pregunta, ¿no? Ok, ahí creo que mezclamos un poco la desigualdad del ingreso y luego la facultad del Estado de disuadir. No, yo no metí nada del Estado. Bueno, es que hablabas de este control social, ausencia de la policía, ¿no? Ausencia de seguridad, es el Estado, ¿no? Entonces, bueno, eso es otro efecto que sí nos interesaba captar, o sea, de hecho, pues disminuye las oportunidades delictivas el hecho de considerar que te pueden, pues, no sé, pescar más fácil o meter a la cárcel, sí, puede disminuir, pero no teníamos datos para los 2 años, fue por eso que no lo incluimos en este modelo. ¿Okay? Luego sí hicimos otra prueba, en un modelo ya de sección cruzada, donde lo que encontramos, paradójicamente, es que donde más número de policías hay mayor delincuencia. Entonces, algo para efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, luego hablábamos, perdón, del marco legal. Yo considero que también ahí hablaríamos del efecto de la disuasión que generan las penas, ¿no? Las penas en sí. Y bueno, yo al final quería decir un poco esto, hay que quizá primar políticas sociales sobre políticas punitivas, en primer lugar porque son más baratas, ¿no? O sea, es muy caro tener una persona en la cárcel. Y luego, si además si esta persona no va a reincorporarse, a reintegrarse a la sociedad, pues es doblemente caro tenerlo ahí, ¿no? Entonces, el marco legal, yo creo, no soy muy creyente de la reforma de justicia, porque no creo que realmente hubiera un problema legal de fondo en la justicia como estaba. Creo que era bastante garantista, incluso. Que se quiere quizá mejorar para mejorar la confianza en los ciudadanos, posiblemente, pero yo creo que si no cambiamos de fondo temas de corrupción, de confianza en la policía, de confianza institucional, no sirve para nada ese marco legal, ¿no? En el caso de las mujeres, sugerencias de políticas, pues yo pensaría que a lo mejor deberíamos de pensar, bueno, un poco ahora se piensa mucho en estas políticas basadas en género, ¿no? O políticas desde perspectiva de género, quizá podríamos pensar en un poco, ver cómo la mujer debe de compatibilizar el trabajo y la vida familiar, ¿no? Porque al final de cuentas, en México el hombre todavía no se hace cargo de las labores familiares, ¿no? Como sí ocurre en otros países, ¿no? Entonces a lo mejor tendríamos que facilitar esto, ¿no? Que la mujer pueda hacerse cargo de su casa a la vez que
Y luego invitar a los hombres a que también se responsabilicen un poco de estos labores familiares, que también hay una hipótesis ya a nivel internacional de cómo no, el hombre se ha feminizado un poco en entornos europeos, etcétera, al incluirse en labores femeninas o tradicionalmente femeninas como el cuidado de los hijos, etcétera, pues ha venido una bajada de la delincuencia, ¿no? Y muchos hipotetizan que es por la feminización del hombre. ¿Okay? Y luego, bueno, pues sí, el efecto institucional, yo particularmente me interesa mucho este efecto institucional de la corrupción, porque yo creo que ahí es la clave del asunto, ¿no? Mientras no mejoremos los niveles de corrupción, mientras no generemos confianza en las instituciones, porque ya les decía de la cifra negra, ¿no? O sea, la diferencia es abismal, el 90% de los delitos no se denuncian en este país, entonces lo que estamos trabajando es con nada, ¿no? Entonces, mientras no mejoremos eso, yo ahí diría, es el punto número 1 que hay que mejorar, para mejorar relaciones Estado-ciudadanos, para disminuir delincuencia, para generar un comportamiento normativo, es decir, no solamente que no haya delitos, sino un apego a las normas que nos falta en nuestro país, ¿no? O sea, una nada más tiene que salir para ver que nadie respete ni siquiera normas de tránsito, en fin, o sea, no podemos mantener una fila porque nos metemos, en fin, o sea, hay una cultura de no respeto a la legalidad, ¿no? Entonces sí, yo creo que es el punto número 1, y después variables sociales, que son las que nos interesan a nosotros, y hasta el último, la última ratio, pues variables tipo punitivo. ¿Okay? Muchísimas gracias, doctora. Sabemos que tienes tu clase. Muy amable, muchas gracias. Bueno, mientras pongo la otra presentación, ni siquiera entre nosotros, ¿no? La masa crítica de la sociedad, no nos hacemos a la idea de no usar el celular en clase, ¿no? No hay que irnos a la calle. No nos gusta respetar la norma, es algo. Pero bueno, caray, volví a abrir la misma. No sé si quieras sonar, Guillermo, la misma. Bueno, buenas tardes a todos, profesores, directivos, estudiantes. Le doy las gracias al doctor Arroyo por la invitación al Foro Permanente sobre la Crisis y la relación de México-Estados Unidos. El tema, pues, es el que está ahí, es el otro lado de la moneda, el aumento de los precios de la gasolina y el papel de las calificadoras. La intención del objetivo es presentar una serie de gráficas y de datos para, de alguna forma, ver un punto de vista que normalmente se conoce poco. Sí se conoce, pero no se le ha dado la suficiente difusión. No es que yo esté a favor del precio, realmente del precio de la gasolina, lo quiero aclarar desde el principio, porque a todos es algo que nos pega directamente, pero es bueno conocer también este otro lado de la moneda, ¿de acuerdo? Entonces empezamos. Estos son los temas que voy a tratar. Voy a hablarles un poquito sobre las calificadoras. Quiero contextualizar el problema de las variables macro desde varias décadas. Hablar del reporte que terminó Standard & Poor's y hacer unas gráficas y algunas correlaciones, mostrar algunas correlaciones gráficas del precio del petróleo y de la gasolina. Por favor. Bueno, pues existen calificadoras a nivel internacional y también nacional. Algunas de las más famosas es Standard & Poor's, Moody's, Fitch, etc. Las calificaciones crediticias son opiniones sobre la probabilidad de impago. Siempre que hay una operación o una transacción entre dos partes, siempre hay una que corre el riesgo de que no se le pague o que no quiera pagar. Entonces, lo que se dedican estas compañías pues, es a dar una opinión con base a los profesionales que analizan la institución que emitió la deuda o los acciones de deuda, y sobre eso pues determinan la probabilidad de impago. La tabla que está a la derecha pues es la más conocida, es la de Standard & Poor's. Se divide en dos bloques principales, el grado de inversión y el grado especulativo.
las compañías que tienen la capacidad más fuerte de pago pues están con una calificación de AAA, y así vamos disminuyendo AA, A, etc. Y las que van dependiendo de las circunstancias del entorno económico pues están en grado especulativo. Además se les agrega un signo sobre la posibilidad de acceder o descender a esa calificación. Hay una calificación equivalente también entre las otras compañías, entre Fitch y Moody's. Ahora, en la gráfica que está ahí, pues es simplemente en el eje de las X es el horizonte temporal y en el eje de las Y son los rendimientos. Entonces, nada más para mostrar que dependiendo del riesgo del pago, o sea, del riesgo, la probabilidad de impago, entonces tiene que ofrecerse mayores rendimientos. Conforme va aumentando las curvas hacia arriba, quiere decir que la probabilidad de incumplimiento es mayor. Es decir, el precio del activo del bono va a ser cada vez menor. La siguiente, por favor. Lo que aparece en esta tablita es una matriz de transición, o sea, cualquier calificación que obtenga una institución o una emisión que dure durante un cierto periodo de tiempo, tiene probabilidad, no es permanente la calificación que se otorga. Es posible, dependiendo de la institución o del bono o de lo que se haya emitido, hay una probabilidad de que cambie. O sea, lo más probable es que, de acuerdo con esta tablita, que permanezca con la misma calificación. Por ejemplo, si está AAA, hay un 93.65% que sigue interrumpido en esa calificación. Por ejemplo, si está en AAA, ¿cuál es la probabilidad de que baje a BBB? Por decir, es 0.009%. Entonces, pues eso simplemente es un proceso de Markov que no tiene memoria, pero bueno, estas tablas las generan las calificadoras. Los estados que son sumideros, que no puede salirse de ellos una vez que uno cae en default. La siguiente, por favor. Ahora, como les decía hace un momento, me gustaría de alguna forma contextualizar la situación coyuntural de ahora con base en el comportamiento de varias décadas. Por favor, siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica del PIB absoluta con base en el 2008. Entonces, si vemos desde 1800 hasta prácticamente mediados del siglo pasado, el PIB no crecía, pero nada. Entonces, aunque no nos gusta cómo estamos creciendo, no nos gusta en términos porcentuales el crecimiento en términos absolutos, al final, en los últimos 50, 60 años, se ha logrado crecer. La siguiente, por favor. Esta es una gráfica de deuda. Empieza en la época de los 70 y termina por ahí del 2015-16. Si nos fijamos, digamos en la época de los 80s o 90s, un poquito después de la crisis del 95, la deuda estuvo de alguna forma, no cambió tanto, pero hacia finales del sexenio de Calderón y al principio del sexenio lo que llamamos del sexenio de Peña Nieto, no sé si ven la gráfica horizontal, el incremento de la deuda ha sido exorbitante, ¿no? Ha sido increíble. Si lo tenemos en términos de porcentaje del PIB, en términos del PIB, estamos ya cerca llegando al 50% del PIB la deuda. Eso es un dato muy sobresaliente, es información pública que cualquiera puede consultar. La siguiente, por favor. Aquí también tenemos una gráfica de inflación, también desde la época de los 70 hasta un reciente. Y como sea, si nos fijamos, la inflación ha convergido desde hace ya algunas décadas a un dígito. Entonces a nosotros se nos hace ahorita como que el mundo se va a acabar por llegar al 5%. Nosotros nos preocupamos demasiado, pero quienes hayan vivido la época de los 80, posiblemente los estudiantes no, pero había inflaciones de más del 100%. En esa época había lo que llamaban las espirales inflacionarias. Entonces, en la década de los 80 pues, podía llegar a cantidades extremadamente altas. Entonces, no estamos en una situación tan terrible como en esos años. La siguiente, por favor. Y ha convergido también a la inflación de Estados Unidos. Sí, la siguiente, por favor. Acá igual también tenemos una gráfica el tipo de cambio, pues ya tiene varias décadas que está como un tipo de cambio flotante. Anteriormente se manejaba un tipo de cambio fijo, pero
el tipo de cambio que actualmente existe, que va de acuerdo con la oferta y la demanda, en muchas situaciones se puede considerar que está subvaluado o sobrevaluado. Por ejemplo, últimamente con el efecto Trump, pues nos damos cuenta que el tipo de cambio alcanzó niveles que no le correspondían, estaba el peso completamente subvaluado. Por favor, la siguiente. Y bueno, lo que tenemos aquí, digamos, son también 4 gráficas. Ahí se borra un poquito el horizonte de tiempo, pero vean, lo que les decía de la deuda que ha crecido de forma exponencial, el tipo de cambio también, ya lo sabemos, se ha ido depreciando en los últimos años. Las tasas de interés, la tasa de interés, gracias. La tasa de interés, esta es la gráfica de la tasa de interés. Ahorita la tasa de interés está en términos de 4%, 5%, pero en la época de los 80s, a lo mejor ustedes, no, como les digo, no lo recuerdan, no lo saben, pero había tasas de interés del 80%, del 90%. Entonces, igual, las reservas internacionales es algo que tampoco estamos tan mal, estamos llegando a niveles históricos que jamás habíamos visto. Entonces, una duda es, ¿qué tanto nos sirve tener reservas internacionales? Porque normalmente las tenemos ahí, pero tampoco las estamos ocupando. ¿Habrá un nivel óptimo de reservas internacionales? Por favor, la siguiente. Y bueno, aquí lo que quiero mostrar es que hay una parte estructural de México que les acabo de mostrar algunos de los indicadores importantes, pero al final hay una parte, sobre todo en las monedas, en las divisas, que tiene que ver mucho con los anuncios y la especulación, con el efecto contagio, en donde todos creen que va a suceder lo peor. Esta es una gráfica, este es el tipo de cambio, aquí está la línea de aquí, y por ejemplo, este es el número de tweets registrados, ¿no? Este es el día de la elección. Entonces, efectivamente, no todos los que utilizan el tweets operan en los mercados, ¿verdad? Pero en los mercados hay muchos traders ruidosos que se guían por el efecto contagio de traders que creen que va a suceder una devaluación más alta o una depreciación muy fuerte, entonces los van siguiendo. Entonces, hay por ahí también lo que decían del trumpómetro, que cada vez que subía el rating de Trump bajaba el tipo de cambio. Entonces, hay también un efecto ahorita coyuntural de las decisiones o de los anuncios que hace Trump, específicamente en la moneda. Pero la parte estructural, aparte de las otras variables, está el problema, digamos, en el déficit de la deuda. Por favor, la siguiente. Vamos al reporte de Standard & Poor's. Standard & Poor's, pues en agosto del 2016, hace, digamos, su comunicado, y bueno, reconoce a México con el historial de sus políticas fiscales y monetarias, pues de alguna forma, a pesar de que lo tiene, han contribuido a limitar, pero no a controlar el déficit. Ellos calculan que el PIB, la deuda como porcentaje del PIB es del 45%, pero hacen una estimación que en un par de años va a llegar al 47 o 48%. Y entonces ese pone las señales de alarma y dice, bueno, es que tienen que corregir en México ese déficit tan grande, esa deuda, incluso mejor de la que nosotros tenemos. Okay, entonces ese es el reporte, ¿no? de Standard & Poor's con base a lo que ellos han visto de la economía. Por otro lado, aquí tenemos, digamos, un comparativo de fines del año pasado, los precios de la gasolina de México y en Estados Unidos. Por ejemplo, el costo de la gasolina en México es de casi $8 y al final se viene vendiendo casi $16, o sea, casi se duplica, tiene un 100% de incremento de lo que sale, de lo que costea la gasolina, cerca del 43% en impuestos en todas las versiones que hay, de IEPS y todo. Hay un pequeño margen comercial, pero fíjense, en Estados Unidos la gasolina está en 12.16 para esa fecha, en ese momento del tiempo. Está compuesta el precio de varios términos, tiene la parte de margen comercial, la refinación, etc. Pero es un comparativo entre los dos. La siguiente, por favor. Ahora, el precio de la gasolina y del petróleo crudo, es algo que tiene una correlación muy alta, ¿verdad? Si hacemos una gráfica
de ambas, entonces aquí se ven encimadas, es prácticamente una correlación del 84%. El petróleo que llega a México, la mayoría viene de Texas. Si hago una si también hacemos, por favor, la siguiente, una correlación o una comparación de las dos gráficas, por favor. Sí, del Texas contra el precio crudo de México, también la relación de las gráficas es prácticamente la misma. O sea, efectivamente, aumenta el precio de la del petróleo, especialmente el de Texas, que es el que llega a México, y aumenta el precio del petróleo, aumenta el precio de la gasolina, ¿no? Aumenta el precio del petróleo, aumenta el precio de la gasolina. Por favor, el siguiente. Aquí lo que tenemos también es un diagrama del precio, de un comparativo del precio de la gasolina del precio de la gasolina en Estados Unidos y el precio en México, pero en términos de dólares. Aquí hay un efecto por el tipo de cambio, ¿no? Entonces, por eso se ve que en el caso de México a veces sube y a veces baja. Y en la gráfica siguiente, por favor, lo que tenemos aquí, la línea azul, es el precio de la gasolina magna, y esa vemos que siempre va subiendo, ¿no? En México, independientemente de que la gasolina en Estados Unidos a veces tenga momentos de subida y de bajada, en México siempre va hacia arriba. Ya habíamos visto que hay una correlación entre el petróleo y la gasolina, y la gasolina. Pero bueno, aquí el detalle es que efectivamente si sube el precio del petróleo tiene que subir el precio de la gasolina, pero si baja el precio del petróleo no ha bajado en México nunca el precio de la gasolina, o sea, porque ese fue un argumento que se dio mucho en los medios. Lo que tenemos, la línea delgada es el costo de la gasolina. Como vemos, a veces el costo está por arriba del precio, entonces sí hubo momentos de subsidio de la gasolina. Y bueno, la intención de presentarle toda esta información es, al final se tiene que llegar a un momento de decisión, ¿verdad? ¿Se ajusta la deuda o no se ajusta la deuda? Si se ajusta la deuda para reducirla, en el caso para disminuir ese déficit, pues hay muchos caminos, ¿verdad? Uno de los más, a lo mejor el que tomó más fácil el gobierno, pues fue directamente el aumento de la gasolina, aunque aparentemente el incremento más fuerte de enero no tenía una parte de impuestos, pero sí había una parte de ahorro de subsidio. También se tienen que disminuir programas sociales, disminuir la nómina, aumentar la inversión y la implementación de las reformas energéticas. Eso, si se quiere de alguna forma, y bueno, hay otros mecanismos también, pero si yo dijera, bueno, es que no me importa, o sea, yo quiero mantener mi deuda, entonces se corre el riesgo de que se baje la calificación, ¿no? Y se baja la calificación, ¿qué es lo que pasa? Pues hay un movimiento de los inversionistas a portafolios menos riesgosos, con las consecuencias que todo esto implica. Vuelve a hacerse una espiral de depreciación de la moneda al estarse saliendo los capitales, tendría que aumentar las tasas de interés y bueno, las repercusiones más. Entonces, al final pues son aquí algunos de las gráficas, perdón, de las páginas consultadas para hacer las gráficas. Entonces, la pregunta es, ¿qué harían ustedes? Bueno, se adelantó el doctor Guillermo con la sesión de preguntas. Abierto el micrófono, compañeros. ¿Alguien que desee hacer algún comentario? ¿Sí? Buenas tardes nuevamente. Doctor, cuando hablamos de las calificadoras, recordamos un poquito el problema de Estados Unidos del 2008, donde estas calificadoras, alguna de ellas fue la que estuvo coludida, digamos, con el gobierno, según los documentales o paper que hay por ahí. Supongo que tuvieron un proceso para volver a tener la credibilidad que se está haciendo. Efectivamente, a México lo ha visto bien hasta cierto punto, que ha sabido manejar esta situación, pero digo, caray, ¿no habrá también por ahí algo oculto de estas calificadoras que estén siendo muy optimistas con México? Porque si vemos ahorita con lo que usted comenta de la gasolina,
Y si me preguntara a mí, oye, ¿ya ha tenido impacto en tu economía la gasolina? Pues ahorita no tanto, a lo mejor ya pasó el susto o estoy en eso, o no lo he asimilado, pero a futuro considero que esto va a tener un gran impacto. Entonces, ese futuro hablaríamos de 5 años, 10 años, o cómo lo visualiza usted el impacto real a la economía o a los mexicanos en cuestión de la gasolina. Para ser simple, solamente dos preguntas: credibilidad en las calificadoras y cuándo llegaría el impacto real de esta modificación a los hidrocarburos. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién habla de todo? Pues la idea es que sean tres. ¿Nadie de aquí? ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Yo tengo una duda, por ejemplo, si vemos que se sigue aumentando el déficit y no hay nada como que lo están haciendo como para contrarrestarlo, ¿puede que bajen los bonos de Pemex, independientemente, o sea, como de lo que pase con la gasolina? O sea, si sube el dólar, ¿se pueden depreciar porque va a tener menos ingresos México o algo por el estilo? O sea, quería saber más o menos cómo puede impactar a los precios de los activos de México esto de los ingresos. Gracias. Bueno, yo un comentario. Bueno, pero primero, gracias por la presentación y por aceptar más. Vamos a invitar más. Pues, es que está muy interesante y para discutir mucho, ¿no? Porque lo que pasa es que es como un patrón, ¿no? Estamos dentro de la órbita del dólar. Entonces, el dólar lo regula Estados Unidos, es el banquero del mundo. De manera que si nosotros queremos comerciar, si queremos consumir, si queremos tener inversión, necesitamos tener dólares, ¿no? Pero por otro lado, están las expectativas, que las manejaste, pero no suficientemente. Entonces, el banquero del mundo puede generar expectativas, ¿no? Racionales, entre comillas, como lo hace la calificadora, como lo hace ahora Trump, pero también la Reserva Federal con las tasas, si las va a subir o las va a bajar. Todas son expectativas que les tienes que hacer frente con tus amplias reservas, ¿no? Si no les haces frente, tienes especulación. Entonces, el sistema financiero mundial basado en el dólar, con un banquero mundial y con una concentración enorme de la riqueza y de las instituciones financieras, pues las expectativas racionales son tomadas como pretexto para el golpe especulativo y ganar con los cambios, con los tipos de cambio, etcétera, ¿no? Pero normalmente esto se refleja no porque el dólar valga más o menos, la especulación, etcétera, sino se refleja en una transferencia de valor, de riqueza de un país a otro. Entonces, por eso la pregunta está, se señaló el compañero, cuando ellos tuvieron la crisis, siendo los banqueros del mundo, pues no les pasó nada, y las calificadoras mintieron y todo esto, y no les pasó nada, y se fueron las políticas keynesianas, y rescataron las empresas, etcétera, y tienen una deuda muy grande, efectivamente, interna y externa, pero son los banqueros. ¿Qué pasa? Pues nada, puedes imprimir más. El problema va a estar cuando los países tomen conciencia y digan, no, ya basta dólar, ahora voy a entrarle al euro, o bien al yuan chino o al rublo, porque no se puede mantener esa situación. México ha sido presa financiera de las calificadoras y de la Reserva Federal y de los especuladores. El especulador en México está en un paraíso, pues está cerca de Estados Unidos. Aunque ahora no tiene mucho que ver, pero en las anteriores crisis sí fue importante, porque se filtraba mucho la información, etcétera, ¿no? Y aparte de la corrupción.
Bueno, es un comentario para cualquier reflexión. Completamente de acuerdo, doctor. Sí falta introducir las expectativas. Estas gráficas son históricas, entonces de alguna forma falta el efecto Trump en todo esto. En lo que va desde las gasolinas hasta... Sin embargo, hay una parte estructural que es difícil de cambiar, o sea, digamos, el PIB, las reservas, las variables macro, estas, aunque haya mucha especulación, de alguna forma es difícil que cambien, digamos, de un mes a otro. Entonces, de alguna forma sí tenemos como que de alguna forma creo que el reporte de la calificadora dice, bueno, creo que en términos generales no está bien nada, pero sí tiene que hacer la corrección específicamente en su edificio, en esa regla, ¿no? Casi lo demás no profundiza mucho. A pesar que, como dice usted, hay una parte especulativa, porque esto, el reporte ya desde el año pasado ya el tipo de cambio ya no pasaba a ser muy volátil. Pero sí, completamente, enriquecería meter un poco más esa parte de nada más sobre como comentaban también los jóvenes, efectivamente las calificadoras históricas, ¿no? O sea, se dedica, el juez resultó de alguna forma de ser peor que los integrantes, ¿no? De repente un árbitro se volviera jugador y, no sé. Efectivamente fueron parte fundamental en la crisis inmobiliaria, se desprestigiaron mucho, pero finalmente, como también comenta el doctor, el mercado volvió a creer en ellas, ¿no? Y digamos, en la mayoría de los casos, por alguna razón, a lo mejor sigue habiendo una corrección ahí interna, pero la calificación que ponen sigue siendo muy, muy tomada en cuenta por los inversionistas, ¿no? O sea, al final. Y hay una calificación, digamos, general por país y luego por las distintas emisiones de cada uno de los componentes del país, o sea, ya sea Pemex, si sea una emisión soberana, si sea una emisión del gobierno federal, etcétera, que no puede estar por arriba de esa calificación, ¿no? Entonces, efectivamente, si baja la calificación de todo el país, baja la calificación de muchos de los componentes internos, ¿no? Específicamente, tarde o temprano impactaría en los bonos de Pemex. Lo de las calificadoras, pues eso sí es muy difícil, porque el mercado sigue confiando y creyendo en ello. Habría que preguntarles directamente por qué, a pesar de las historias de alguna forma de corrupción, porque sí están muy mezclados, siguen confiando. Pero el mercado es al final el que acepta o no. Y ahí sí es extraño. Ahora, lo de la gasolina, pues es algo que también es un problema en México, que siendo un país petrolero no podamos tener nuestra propia gasolina, ¿no? O sea, el petróleo parece ser que sale, que se produce en México, es un petróleo que digamos, que necesita un proceso de refinación más largo que otros. Creo que en Estados Unidos es un poquito más puro, ¿no? Entonces, pero de todas formas, es algo que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Producimos el petróleo, lo enviamos y lo regresa ya procesado como gasolina. Entonces, tarde o temprano también tiene que hacerse una inversión en refinerías en México. O sea, no podemos, sí tendríamos que ser autosuficientes. Porque también somos presa de las subidas y bajadas del dólar, ¿no? Que finalmente es curioso, pero si baja el dólar, nos pega porque los ingresos fundamentales, de cada 3 pesos que llegan a México, uno es el petróleo, ¿no? Y si sube la gasolina también, si sube el petróleo también, estamos en el peor de los escenarios. O sea, si se sube o baja el petróleo, de todas formas, no nos conviene, ¿no? Entonces, habría que hacer tal vez una política de cobertura de largo plazo donde las dos cosas se compensen. Creo que sí hay muchas cosas que pueden ayudar, ¿no? La construcción de refinerías,
parte de la mejor cobertura financiera entre gasolinas y petróleo. No sé, hay muchas cosas que el gobierno podría intentar hacer. No sé si con eso respondo más o menos. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver. Mario. Gracias. Estaba pensando en lo que tú comentabas acerca de la posible causa de que el PIB cayera aquí internamente. Pues lo estamos viendo en Estados Unidos cuando le va a hacer al abogado del diablo, de Trump. ¿Sí? Afortunadamente Trump está tomando políticas proteccionistas para su país, debido precisamente a lo que dice el maestro Arroyo, que prácticamente era pues, el Banco Mundial, pero estaba descuidando su planta productiva. Prácticamente estaba explotando los recursos vía monetaria o recursos financieros de los demás países que les pedían prestado a Estados Unidos. ¿Qué tanto hay de peligro que a esto le suceda a México en cuestión de su planta productiva? Ahora otra cosa, también una duda, esa es una duda. En características generales, el bono es con un rendimiento constante a un periodo fijo. ¿Se habla de bonos o se habla de acciones? Porque en un momento dado las acciones sí aquí son variables y a periodo indefinido. Aquí están hablando de bonos o de acciones, y el bono en qué sentido sería cuando supuestamente sube el precio del bono. Gracias, Mario. Bueno, estamos hablando de estos aspectos, pero también tenemos aspectos internos, yo los considero estructurales al interior del país, que son las políticas que se han diseñado en torno al manejo de los recursos petroleros. Sabemos este tema de la corrupción, el sindicato petrolero, el manejo que se ha hecho de los recursos indebidos y también desafortunadamente que no se han hecho consultas a los especialistas. Yo me acuerdo cuando empezaron con esto de la reforma, cómo la UNAM se pronunció, los investigadores, tanto del área de la petroquímica como de diferentes ámbitos, se pronunciaron en plantear, bueno, ¿por qué no nos consultan? O sea, nosotros somos los especialistas y sin embargo toman medidas al respecto sin hacer un diagnóstico. ¿Qué hay detrás para que no se haga esa consulta? Gracias. Bueno, parte del ajuste que ha tenido en las tasas que van convirtiendo en la inflación, pues, indudablemente yo creo que es una recomendación de fondos monetarios y de control, ¿no? Dentro de eso, pues se está moviendo mucho de la deuda. La consecuencia es que la verdad todo eso es como amarrar un poco al país y también limitar su crecimiento. Entonces, yo creo que sí está correlacionada la parte del seguimiento con que digamos, te portas bien, pero no dentro de este sistema que no te permite expandirse o crecer, etc. Entonces, indudablemente siempre afecta a la parte productiva. Lo de los bonos, pues yo estoy pensando que son emisiones del gobierno para obtener recursos, financiamiento, y hay bonos de esas características, ¿no? Hay bonos de 30 años. A lo mejor para nosotros ya se nos hace fácil saber que hay un bono de 30 años, pero hace unos años, 10, 15 años, tener un bono de 30 años era impensable. O sea, eso quiere decir que ustedes, no sé, compran un bono ahorita que tienen 20 años, hasta 50 años lo van a cobrar. Eso quiere decir que quien lo emite y quien los compra piensa que no va a desaparecer México en 30 años, que va a venir una crisis estructural fuerte en el que se va a armar una revolución. O sea, tener
bonos con tan largo plazo, quiere decir que la gente que los compra sí piensa que es un país con cierta estabilidad y con cierta oportunidad de crecimiento, ¿no? Incluso a lo mejor lo piensa más positivamente que la mayoría de nosotros, para invertir mucho dinero en eso. Pues no sé si hay algo detrás de todo eso. Sí, el petróleo es... El problema aquí en México, lo del petróleo, es que todo se politizan muchas cosas y hay gente que dice, bueno, pues el petróleo es de México y para los mexicanos, y otros dicen si hay que abrirlo a la inversión extranjera, y yo no sé si en el fondo sería una discusión técnica que verdaderamente lo justifique, o haya alguna decisión solamente de privilegio, ¿no? Eso sí, yo no me aventuraría a decirlo, ¿no? Pero me gustaría pensar que sí. Muchísimas gracias al doctor Guillermo Sierra. Entonces dejaríamos el... ¿Querías hacer preguntas? Sí, tengo vamos a una excepción porque nunca también que eran mudo. Sí. Buenas tardes. Mi pregunta va un poco relacionada con el estado de las expectativas a largo plazo de Kenia. Mi pregunta es: ¿qué tanto afecta al estado de las expectativas a corto plazo que pueden generar estas calificadoras al estado de confianza de los hombres prácticos, que en este caso serían los especuladores, el cual, de acuerdo con Keynes, determina la demanda de inversión? Es decir, ¿qué tanto afecta la formación de expectativas a corto plazo que tienen el poder de generar estas calificadoras a la demanda de inversión interna real en México? Ese es mi tema. Casi, si lo vemos en la curva de rendimientos, hay siempre gente que le gusta invertir o en el corto plazo, hay gente que ve las cosas un poco más a largo plazo, que son más estructurales, ¿no? Generalmente el largo plazo es un poco más riesgoso, ¿no? El corto plazo es algo más líquido, es algo donde esperan comienzos los traders. Normalmente un trader que está haciendo utilidades día con día no se fija en el largo plazo, ¿no? Pero por ejemplo, las instituciones, las compañías, las instituciones financieras, se tiene una parte estructural también que les interesa a largo plazo, por ejemplo las hipotecas, les interesan inversiones entonces en el largo plazo que les da también mayores rendimientos porque pues implica mayor riesgo. Y tu pregunta era de cómo afecta la demanda. Sí, o sea, ¿cómo afecta la formación de expectativas que generan estas calificadoras a los agentes económicos a la demanda de inversión real en México, pero en el corto plazo? A la demanda de inversión real en México en el corto plazo. Pues yo me imagino que sí tiene un impacto directo. Vamos a ver si de alguna forma las expectativas que tengas en el largo, no sé, habría que hacer un poquito de número, ¿no? Y efectivamente no sé, no me ocurre tanto qué podría suceder. Muchas gracias, Guillermo. Ahora sí. Pasamos pues a la última parte. Una disculpa por la maestra Pedro que no apareció en el póster, pero ya le hemos enviado
con la persona que nos apoya en esto cuando le dimos el dato más de la maestra Yolanda. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por la presencia de todos ustedes. Bueno, nosotros, la maestra Pedro y yo, ya tenemos algún tiempo estudiando la participación de la mano de obra femenina, tanto en el ámbito de la industria de autopartes como en la industria electrónica, pero empresas que están registradas bajo el régimen maquilador, ya que nuestro estudio empieza desde los años 90 o tal vez un poco antes. Ambas participamos en la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo y es con el interés de dar muchas aportaciones pues, que pretendimos hacer un estudio comparativo en el tema de la precariedad laboral. Vemos aquí, pues ilustramos de alguna manera queremos poner de manifiesto con estas ilustraciones la importante producción que se realiza en nuestro país. Tenemos por ahí algunos mapas de México, pero los veremos más adelante. Pero ha cobrado la importancia, lo que está detrás de este trabajo, la importancia radica en que tanto la rama electrónica está establecida en México desde los años 60, mitad de los años 60, y nunca ha decaído su presencia, por el contrario, siempre ha estado presente y se incrementa sobre todo en los años 90. Y a partir de los últimos años, también a partir de los años 90, pero sobre todo en la última década, ha cobrado suma importancia la presencia de la industria automotriz y de autopartes en la región. Tenemos la zona de los Altos de Jalisco, que está vinculada con Aguascalientes y el Bajío, que es un punto nodal desde el punto de vista geográfico también por las vías de comunicación ferroviaria. Y se plantea desde hace algunos años que quien no fabrique en México en esta rama no va a estar dentro del ámbito de la competencia. Esa es una dimensión. La otra, la importancia de este estudio es resaltar que gracias a la participación a la participación y a la presencia y demanda que se ha tenido sobre todo de la mano de obra femenina, es que estas empresas han cobrado suman o importantes ganancias. A pesar de la crisis de los años, hemos hablado, como dice el doctor Arroyo, crisis tras crisis tras crisis, ambas ramas siempre han tenido importantes ganancias y es gracias al empleo de mano de obra femenina barata. Nosotros hacemos un repaso rápido en recordar que es a partir de los años 90 que se da una reestructuración productiva en la cual se incorporan procesos productivos computarizados. Y si antes en las décadas de los 60, 70 y 80 la mano de obra realizaba un trabajo primero tailorista, fordista, ahora en los años 90 realiza un trabajo polivalente donde las trabajadoras y los trabajadores, siempre mencionamos que las trabajadoras, porque aquí como resaltamos la mano de obra femenina siempre ha representado de 70 hasta 90% de contratación. Y aunque sabemos y damos cifras de la participación de hombres y mujeres, que con el tiempo ha cobrado importancia, a mitad de los años 90, dependiendo de la zona geográfica, en la frontera norte sobre todo, se dio una masculinización en estas ramas productivas. Pero en Jalisco sigue predominando la contratación de mano de obra femenina. Entonces, por eso hablamos como tal. Pero decíamos, en esta incorporación de procesos productivos computarizados, la mano de obra femenina realiza un trabajo polivalente, donde se le obliga a hacer un trabajo de mayor nivel de abstracción. Más sin embargo, uno de los factores de atracción principales
para que se establezcan estas plantas es la mano de obra barata, la mano de obra femenina barata. Femenina por las cualidades, se decía en un principio, porque tienen destreza manual, son más cumplidas en su trabajo, entre otros aspectos. Entonces es ahí la relevancia. Si quiere pasar a otro punto. Hemos elegido la empresa Jabil, la empresa de autopartes y sistemas de arneses. La empresa electrónica Jabil, como muchos la conocerán, está establecida tanto en el estado de Jalisco como en otros dos estados de la República más, que presentaremos más adelante. Pero aquí ya está establecida desde los años 90 y la empresa de autopartes y sistema de arneses, que originalmente estuvo establecida en Lagos de Moreno, Jalisco, y fabricaba para partes y componentes para la Nissan. Si quiere pasar un minuto. Entonces, una de las preguntas de investigación que realizamos es ¿qué condiciones laborales se generan en las ramas electrónica y de autopartes que favorecen a la precariedad laboral de las mujeres trabajadoras? Y en otra pregunta, ¿cuáles son las similitudes y diferencias de la precariedad laboral que se generan por la contratación y uso de mano de obra femenina en dichas empresas? Vamos a resaltar el concepto de la precariedad laboral. Nosotras aquí, bueno, tenemos un trabajo de tipo cualitativo, donde desde el punto de vista metodológico hicimos entrevistas a las trabajadoras en ambas empresas, hicimos recorridos a las plantas, entrevistamos gerentes de producción, ingenieros, ingenieras. Durante los periodos, bueno, desde la década de los 90 y en la última década hemos tratado de actualizar la información. La empresa de arneses ya desapareció del Lago de Moreno y se fue a Huejúcar, ¿verdad? Se fue a Huejúcar un tiempo y ya después vimos que había desaparecido también de ahí. Cambió de nombre. Y la Jabil, bueno, ya tiene desde el año 92 establecida en Jalisco. Nosotros, para fundamentar el análisis de la precariedad laboral, que dentro del marco de la precariedad laboral entendemos como el empobrecimiento de la clase trabajadora. Entonces, para nosotros poder estudiarlo, nos fundamentamos en especialistas distinguidos como es Alfredo Walde, Guadarrama y López, que le represento su nombre, pero ellos son investigadores del Colegio de la Frontera Norte, como de la Universidad Autónoma, de la Universidad Metropolitana y de la Autónoma de México. Nos basamos en los parámetros que ellos nos han estado ofreciendo en su estudio, donde consideran, bueno, tanto problemas conceptuales, de medición y su incidencia en posibles políticas laborales y sociales. ¿Sí? Si quiere pasarle la para sintetizar, nosotros para poder medir la precariedad tomamos la dimensión temporal. Que dentro de la dimensión temporal observamos el grado de certidumbre sobre la continuidad del empleo, se refiere al tipo de relación contractual, los indicadores clave de duración en el empleo. Desafortunadamente, con la última reforma laboral del 2012, que se aprobó en noviembre del 2012, se ha desmerecido todas aquellas conquistas laborales que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, donde los trabajadores tienen derecho a la semana de 40 horas, el derecho a huelga, el derecho a tener ciertos servicios como ISSSTE, Infonavit, entre otros, se han desmerecido. Y particularmente luego afectan a las mujeres porque no las respaldan definitivamente, y uno de ellos es el aspecto temporal de los contratos. Antes, si un trabajador laboraba un mes, 2 meses, el tiempo que fuera, se le daba una indemnización, y la nueva reforma laboral ya exime al trabajador o al patrón de darle una indemnización. En el tema organizacional, control individual colectivo de los trabajadores sobre el trabajo, condiciones de trabajo, tipo de trabajo, turnos, calendarios, intensidad, condiciones de pago, salud y seguridad.
que tienen que ver, bueno, con las relaciones contractuales y las formas de trabajo dentro de la empresa, y como veremos más adelante, pues también se han visto afectados, ya que encontramos dentro de la empresa electrónica que estudiamos, como la de arneses, como por ejemplo las trabajadoras y los trabajadores son obligados hasta cierto punto a trabajar más horas fuera de su turno, bajo engaños, por ejemplo, diciéndoles que no llegó el transporte por ellos. En el caso de la empresa de Lagos de Moreno nos comentaron las trabajadoras, su turno terminaba a las 8 de la noche, pero bajo engaños pues no llegó el transporte. Entonces, ¿por qué no se quedan a trabajar más?